Avanza, el programa Avanza a la Mañana y ayer quedó reinstalado el Consejo Nacional de Género que preside IMujeres, el Instituto Nacional de la Mujer, e integran también todos los ministerios, representantes de organismos públicos, también la academia y organizaciones sociales. Para conversar sobre este y otros temas recibimos a su directora, Mónica Xavier. Bienvenida a Ruido Agente. Muchas gracias, un gusto. Un placer. Mónica, ¿cuál será el alcance de este consejo? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, el Consejo lo crea esta ley, la 19.846, cuyo objetivo es la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Qué difícil, ¿no? Sí, pero hay que poder hacerlo con el conjunto de la institucionalidad, que tú, como bien decías, son más de 30 instituciones, entre instituciones del Estado y también de la sociedad civil, y de los diferentes niveles de gobierno, así como de dos de los tres poderes del Estado. En el día de ayer habíamos invitado especialmente a la vicepresidenta, pero el Poder Legislativo en esta institucionalidad no lo integra porque es quien observa de qué forma aplicamos las normas que en el Legislativo se votan. De todas formas, nos parece muy importante que el conjunto de la institucionalidad tenga claro de que la igualdad formal la tenemos. El problema de Uruguay no son las normas, tenemos muchas normas. Lo que después tenemos es dificultad en la política pública, en la aplicación. Y bueno, se puede ver en diferentes dimensiones el tema de la desigualdad. La más extrema es la violencia. Pero al instituto nos toca presidir 3 consejos interinstitucionales, porque como que el gran mandato es la interinstitucionalidad para la temática que abordamos, que es la situación de las mujeres en nuestro país. Presidimos el consultivo de violencia y ese ya ha tenido instalación, reinstalación y mensualmente se reúne, tiene otra frecuencia y sin duda tiene que ver también con que es el peor tema que tenemos en el abordaje, el más difícil, el más complejo. Hablamos de violencia de género, obviamente. Hablamos de violencia de género. Hay un estudio interagencial de género de Naciones Unidas en nuestro país que muestra las brechas de desigualdad y dice, bueno, la peor nota Uruguay la lleva en el tema de la violencia, o sea, el número de personas víctimas de violencia, en general mujeres y niñas, es con medida por tasa de población, o sea, por 100.000 habitantes, muy, muy elevado. Tenemos también la presidencia del Consejo de Trata, que lo vamos a instalar el próximo 30 de este mes, que es el Día de la Trata. Que parece un tema tan lejano, ¿no? Pero no. No lo es. Uruguay tiene un retraso importante, que no es lo mismo, y bueno, nos preocupa muchísimo. Y el tema de género, que tenemos que lograr, decíamos, la igualdad sustantiva, o sea, pasar de la letra a la realidad. A que efectivamente, por ejemplo, en materia de autonomía económica, las mujeres puedan acceder de mejor forma al mercado de trabajo. Ayer había una experta, Ana Laura Rodríguez Gustavo, una uruguaya que vive del otro lado del charco, y nos mostraba, ¿no?, una serie de referencias comparadas de que los países que logran mejor desarrollo tienen una tasa muy importante de mujeres dentro del mercado de trabajo. Y nosotros tenemos un retraso muy importante. Entre otras cosas, ¿por qué? En Uruguay, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque tenemos un débil sistema de cuidados. Y las mujeres difícilmente podamos decir, sí, me dedico a este empleo, mira qué bueno, mira qué no sé qué, si no tenemos el cuidado asegurado. Y eso es todo un cambio de lo que el Estado pueda ofrecer, pero también un cambio cultural. Tenemos licencias que son muy poco utilizadas por los varones, licencias parentales. Necesitamos, entonces, y en esto, perdón, pero no quiero dejar de nombrar porque me parece importante, el Estado no lo tiene que hacer todo, pero el Estado sí es rector en esas políticas. Entonces ahora, con motivo de la ronda de negociación salarial, vieron que se discute la remuneración y cláusulas que muchas tienen que ver con la cuestión de género. Entonces hay un nuevo impulso para que
se desarrolla en los centros siempre. Sí, sindicato, empresa. Los hay, no los conocemos, pero son de esas cosas buenas que se hacen a la uruguaya, a la medida, y que entre la negociación se acuerda, bueno, este conjunto de trabajadores básicamente tiene adultos mayores a su cargo. Bueno, estimular centros de día para que esta población en la que envejecemos, y envejecemos muy rápidamente, tenga oferta de día y que, bueno, uno pueda ir a trabajar y saber que su padre, su madre o su abuelo está cuidado y está desarrollando un envejecimiento pleno. Sí. Mónica, tú has estado en varios lugares de decisión pública, ¿no? Y cuando uno piensa en los temas de género, piensa en la transversalidad que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, mujeres que son quienes acompañan en el sistema penitenciario, ¿no? Que están en una situación tan complicada. Mujeres que cuidan no solamente a sus hijos y sus nietos, sino personas con discapacidad a su cargo. Uno piensa en pobreza infantil, cómo esas mujeres se hacen cargo. O sea, los grandes problemas que hoy discute el país tienen a mujeres en el frente de batalla. ¿Cómo hacemos o cómo hacen mujeres y cómo haces tú en ese compromiso de solucionar la política pública en torno a este tema cuando el problema es tan gigante? Bueno, es un enorme desafío. Por eso ayer yo terminaba diciendo, es desafiante, pero acá están los máximos decisores políticos, porque estos consejos se integran con los máximos decisores, el ministro, el subsecretario o director general de cada ministerio. Y entre una sociedad civil, organizada, pujante, ¿no? que incida, y decisores políticos sensibles a este tema, es la forma de ir avanzando. Entonces, yo creo que Uruguay tiene desafíos como el tema del crecimiento. Y en el tema del crecimiento no hay ningún país que haya llegado a avanzar en materia de crecimiento que no tenga decididamente involucrada a las mujeres en esa autonomía. Entonces, tenés que jugar, como decíamos, con varias cosas, porque si la política pública no le garantiza el tema de los cuidados, que es clave. Ahora, todo requiere recursos. Y en lo que estamos es en ver si lo que también dice esta ley, que es que hay que formar unidades de género en los diferentes ámbitos, y tenemos buenas noticias. No solo se reactivaron las de los ministerios, que son 14 dentro de esa institucionalidad de más de 30. Hay varios organismos del Estado que vienen generando unidades de género que, claro, multiplican esa acción, para lo cual yo siempre digo, si pensáramos que el instituto podría con todo esto, sería ilusorio. No solo porque tenemos 71 funcionarias, no solo porque tenemos un bajo presupuesto, sino porque en la transversalidad está la clave, en que todo el mundo entienda de que el tema de la desigualdad genera candados al desarrollo de las personas y de los países. Y para liberar esos candados, y es lo que queremos hacer, ¿verdad? Lo decía el presidente a lo largo de la campaña. Un país que crezca, un país que cuide, un país seguro. Sobre ese trípode montaba el futuro del Uruguay en estos años. Bueno, tenemos que poder lograr ese involucramiento. Y ahora, yo soy optimista en que podamos avanzar un poquito. Justamente para poder avanzar, seguramente todos los que nos están viendo comparten, dicen que es muy loable, no debe haber un uruguayo que no coincida con esto. Ahora, desde el Consejo Nacional de Género, ¿qué medida práctica, concreta, puede advertirse en procura justamente de generar esta igualdad y que no dependa de recursos? Sí, por ejemplo... ¿Qué medida concreta va a poder el uruguayo a raíz de este consejo? Bueno, ayer solo lo instalamos, no sesionamos. Y el consejo, por ser tan grande y robusto, no tiene una frecuencia importante a lo largo del año. Sí tiene comisiones que debe resolver cuáles serán esas comisiones a las que va a trabajar. Yo me animaba a decir dos cosas. Una, que la autonomía económica de las mujeres tiene que ser un tema. Allí están los empresarios, allí está el PIT-CNT también. Y otro, que la ciencia, la tecnología y la innovación también tiene que ser algo transversal en nuestro país. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿Se maneja alguna cifra, por ejemplo, de la autonomía política de las mujeres? ¿De la política? Bueno, según... Económica, perdón. Ah, perdón.
las mujeres, en este momento la tasa no la tengo, no quiero arriesgar un número que no la tengo tan refrescada, pero sí hay una enorme brecha entre mujeres que trabajan y todo ese mercado potencial. Pero además, siendo mujeres promedialmente más capacitadas que los varones, esa es la realidad en nuestro país, las ves orientadas hacia tareas que son menor remuneradas que las de los varones. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es, el sistema de cuidados va a tener más varones involucrados cuando la remuneración por cuidados sea más significativa. Porque allí hay una división sexual del trabajo. Primero, que socialmente se nos asignan los cuidados, ¿no? Y bueno, podemos cuidar también como puede cuidar un varón. Es una cuestión cultural que hay que... y que además nos preocupa mucho al Instituto las nuevas masculinidades, porque creemos que también sobre eso tenemos que trabajar, aunque seamos el Instituto de las Mujeres. Hay mucho comportamiento que en los varones son el 95% de quienes protagonizan hechos violentos, como víctimas o como victimarios. Son un 75% de quienes protagonizan siniestros de tránsito. Son quienes en la llamativa y preocupante y larga historia de suicidios en nuestro país tienen dos picos etarios muy importantes. O sea, la relación quien comete suicidio a quien lo intenta también tiene una brecha de género. Las mujeres lo intentan más, pero lo cometen menos, y los varones lo cometen más en dos picos, joven y adulto mayor. Entonces, hay que poder discutir en esto de los roles socialmente asignados, si no tenemos que estar priorizando mucho más la educación en igualdad a lo largo del ciclo vital y también fuera de lo que es la educación formal, digamos, ¿no? Porque, bueno, también a los varones se los encasilla mucho en la cuestión de proveer y uno dice, no, pero eso era antes, ahora hay mucha igualdad. Sigue habiendo mandatos que estructuran el posicionamiento y la cabeza de hombres y mujeres y que trae sus consecuencias después. Entonces, cuando el varón no puede cumplir con ese mandato de proveedor, sí que se complica la historia. Uno escucha, ¿no?, el título Consejo Nacional Consultivo, Consejo Nacional de Trata, y dice, bueno, está bárbaro que se estén generando políticas de Estado, que paralelamente se construya un cambio cultural. Pero también me imagino la mujer en su casa que tiene miedo, o la mujer en su casa que no llega a fin de mes, o la mujer que está pensando en que tiene que vincularse con una red de trata para poder llevar la comida a su hogar, que quiere acciones concretas, rápidas. ¿Cómo está trabajando InMujeres en ese sentido? Hablamos un poco fuera de cámara que hay una puerta de entrada que es realmente muy compleja. Sí, para nosotros el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que lleva prácticamente la totalidad de nuestro presupuesto, que lleva una enorme cantidad de las funcionarias y funcionarios que tenemos. Tenemos servicios en todo el país, sabemos que no son suficientes. ¿A cuántas mujeres están atendiendo? Y nuevas, unas 3.200, 3.600, pero ese es un proceso que muchas veces la mujer reincide o difícilmente logre superar las situaciones. Y hay un tema en esto que al resto de los decisores políticos siempre se los planteo cuando los veo. La relación es 60-40. 40% mujeres, 60% sus niñas y niños. Las mujeres que están llegando al instituto, que seguramente sean las que menos recursos tienen para enfrentar la situación. Nosotros sabemos que la violencia de género ocurre en todos los segmentos sociales, económicos y culturales. ¿Y con qué planteos llegan, Mónica? Y bueno, con miedo. Con miedo. ¿Se les brinda asesoramiento? Sí, claro. Jurídico, psicológico, y lo que se buscan son rutas de salida. Porque lo que hay en un convenio con el Ministerio de Vivienda es la posibilidad de algunas alternativas, como por ejemplo subsidios a los alquileres. Pero nosotras esa respuesta la tenemos para mujeres víctimas de violencia de género de sus parejas o exparejas. Y la ley tiene 18 formas de violencia.
Y no estamos pudiendo con eso porque sentimos que la que atendemos, que es la de mayor prevalencia, ¿no? Requiere de más servicios en todo el país y bueno, sin lugar a dudas, de mayores equipos para bajar la demanda, que es muy diversa y es muy variable, o sea... Todo termina en Colonia y Paraguay. En presupuesto, sí, pero además de presupuesto, hay que adaptar la respuesta a realidades nuevas. Y en esas discusiones estamos involucrando mucho a las organizaciones, a la sociedad civil, a la academia, porque esa forma clásica, entre comillas, digamos, de la violencia de la pareja o expareja, hoy se ve atravesada por dos componentes muy importantes. Uno son las violencias territoriales producto del crimen organizado. O sea, eso está influyendo mucho en la capacidad de esas mujeres de generar redes que muchas veces no llegan a la atención, pero sí generan redes familiares, de amigas. Bueno, ahí pueden quedar atrapadas por otras redes, ¿no? Y esa realidad influye y mucho. Y el otro tema es también una emergencia que tiene el país, los problemas de salud mental. Nosotros no estamos viendo problemas de salud mental producto de consumos problemáticos significativos en las mujeres, sí en los varones que las agreden, mucho. Pero sabemos que estos son cambios que se pueden dar muy rápidamente y que hay también que enfrentarlos. Entonces eso también requiere no solo capacitar mejor a los funcionarios que brindan hoy el servicio, sino también mucha interacción con otros organismos del Estado. Algo que se comentó mucho el año pasado fue la cantidad de mujeres en calle, mujeres jóvenes en calle. Sí. ¿Lo están viendo? Y no tenemos dispositivos como instituto, sino que hay otros espacios dentro del Ministerio de Desarrollo Social porque están llegando mujeres embarazadas, con consumo problemático y con hijos. Y entonces los dispositivos... ¿Estaban en calle? Que estaban en calle. Y los dispositivos que tenemos, por ejemplo, no se adecuan a quien puede llegar y desarrollar un síndrome de abstinencia. Requiere de otra modalidad. ¿Y qué hacen en ese caso? Bueno, por eso el MIDES está desarrollando múltiples alternativas, pero también en esto de que se tiene que involucrar y se involucra, pero bueno, es un proceso, ¿no?, en el que se vienen aumentando los números, pero va a haber que tener un diseño que dé más cuenta de esa realidad, porque otra cosa que tenemos y que hay que anticiparse de alguna forma es la cantidad de mujeres, porque la tasa de prisionización en este país de las mujeres se disparó. Pero, perdón, esa mujer que llega embarazada, o sea, ¿cuál es la salida? ¿Dejarla internada forever para que no esté cursando su embarazo en la calle? ¿Qué hacen? ¿Van a un refugio? Refugios que pueden salir, o sea, acá nadie se interna ni nadie se priva de libertad. No, pero esas mujeres... Se lo comento porque hemos hablado con directores de hospitales públicos que dicen, sí, hay mucha gente que queda acá internada por un tema de salud, porque bueno, está más cuidado, protegido, no por un tema de retención. Sí, entiendo. Y fue un proceso del cual habíamos salido, que se llamaba, cuando yo era estudiante de medicina, el hospitalismo. La gente que terminaba... eso satura también el sistema de salud. Claro, viviendo. Eso se había eliminado. Y ahora hay situaciones que, claro, sacarlas de la dependencia de una droga o cosas así llevan otros tiempos. Que hay que multiplicar todos esos espacios y a su vez hay que pensar esos espacios con todas estas intersecciones, con todas estas complejidades. Doctora, nos quedan 30 segundos y le quiero preguntar, más allá de que esto también depende mucho de la plata y del presupuesto, hay mucho de interrelación, de organización entre las distintas instituciones. ¿Cuándo se va a pasar raya y se va a decir, bueno, esto, más allá de que es una aspiración de deseo, que todo funcione mejor, con una mayor coordinación, ¿cuándo se va a pasar raya y decir, bueno, nos falta esto, tenemos que mejorar acá, tenemos que ajustar las clavijas en este otro lugar? Eso es un proceso y la realidad de la sociedad va cambiando y las políticas públicas tienen que adecuarse. Lo que yo desearía más que decir, bueno, ahora estamos bien, es que en algunos temas nos podamos anticipar. Y como por ejemplo decía esto, los varones que salen en este país, que tenemos más de 16.000 presos, salen con vínculos rotos, salen a la calle, salen necesitando la dependencia de sustancias para poder sobrevivir en la calle. Bueno, ese molinete que se arma con los varones
también se nos puede armar con las mujeres y ojalá podamos tener dispositivos entre las diferentes instituciones del Estado para prevenir eso. Mónica Xavier, directora de Mujeres, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. A ustedes, gracias.